Bueno, ya hemos visto la parte teórica de los motores de combustión interna. Nos toca ahora estudiar con detalle los motores del ciclo Otto. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nos dicen que es un motor encendido por chispas y que la compresión se da a un bar y a 17 grados centígrados. La compresión está reflejada como 8:1. Nos dan también la relación de la mezcla y el poder calorífico, así como los datos del diámetro y la carrera, el calor específico a volumen constante y la constante del gas. Y además nos dan el coeficiente gamma de la relación de calor específico. Pues bien, nosotros vamos a dibujar nuestro ciclo y vamos a poner los datos y sus posibles conversiones. Cuidado con las conversiones. Así tendremos la presión inicial en la admisión, la temperatura, la relación de compresión y la relación de mezcla. Además tenemos el poder calorífico, los datos del pistón y el calor específico a volumen constante, así como la gamma. Pero ojo, en la constante hemos de tener cuidado y pasar de kilojulios a kilopascales por metro cúbico. Sobre todo nos va a hacer falta para calcular el volumen que hay en la admisión, V sub A. Pues bien, vamos a ello. El primer apartado será ese, el volumen de la admisión y la temperatura de combustión. Para ello nos basamos en la ley de los gases y vamos sustituyendo cada uno de sus valores. Fijaos que la constante ya la tengo pasada a kilopascales por metro cúbico. El resultado será de 0,83 metros cúbicos por cada kilogramo de mezcla. Para hallar la temperatura de combustión estaríamos en el estado B, aplicando su ecuación y conocida la relación de compresión y el coeficiente gamma, tenemos la temperatura en la que se empieza a dar la combustión, 666 Kelvin. Para el apartado B, el calor de combustión, en el caso de que la masa del aire sea de 0,2 kilogramos, estaríamos en esta situación. Es el calor producido en la combustión, pero no conocemos la temperatura en el estado C, es un proceso isócoro. Y lo que vamos a hacer es calcular esa temperatura a partir del rendimiento de la combustión. Para el caso del rendimiento de la combustión, aplicamos el concepto de lo que gana entre lo que consume, es decir, el calor de la combustión entre el poder calorífico. Sustituimos el valor del calor de combustión y cada uno de sus valores. Pero de ahí tenemos que despejar la temperatura en C y sustituyendo cada uno de los valores obtenemos la temperatura en Kelvin de C, en el punto C, antes de la expansión. Luego el calor de combustión de todo ese proceso en el momento en el que hay un volumen constante, es decir, el trabajo es cero, y para esos 0,2 kilogramos de aire tenemos este valor del calor por cada ciclo, 494,2 kilojulios. Para el apartado C, el calor rechazado del ciclo, nos estamos refiriendo al proceso de escape, desde el punto D hasta el punto A, donde empieza el escape. Pero no conocemos la temperatura T sub D. La calculamos a partir de la ecuación de la relación entre las temperaturas con la relación de compresión. Y obtenemos un valor de 1787,75 Kelvin. Luego el calor rechazado en este momento, escribiendo su ecuación y sabiendo que también es un proceso isócoro, el trabajo es cero y nos dará un valor de aproximadamente unos 300 kilojulios por cada ciclo. Con estos dos calores podremos calcular el apartado D, que es el trabajo neto del ciclo, que provendrá de la diferencia entre los puntos B y C, D y A, donde hay calor absorbido y eliminado. Pues veamos la diferencia. El trabajo neto será la diferencia de ambos. Fijaos que es de aproximadamente los 500 kilojulios, solo se aprovechan aproximadamente unos 200 kilojulios. Para calcular la eficiencia térmica del ciclo, nos basamos en su concepto, es decir, el trabajo por unidad de calor de combustión. Claro que tenemos un 39,39% de rendimiento, pero también podemos calcular la eficacia o el rendimiento desde el punto de vista de la relación de compresión. Fijaos que en este otro caso, el rendimiento, el basado en la relación de compresión, es bastante más alto que en el caso de la eficiencia térmica. Por supuesto, ambos son equivalentes. Veamos otro ejercicio. Ahora tenemos un cilindro de 4 tiempos que tiene medio litro de capacidad y absorbe un combustible según una relación entre la mezcla y el combustible de 11.000. Conocemos las revoluciones por minuto y el rendimiento. Además conocemos la densidad de la gasolina y el poder calorífico. Pues bien, estos datos los volvemos otra vez a escribir y a partir de ellos podemos ir calculando cada uno de los apartados que nos piden. Para el caso de los ciclos por segundo, lo tenemos a partir de la velocidad angular del motor. Es decir, el número de ciclos será la velocidad angular del motor por cada 2 revoluciones de ciclo que realiza el pistón. Así será
16,67 ciclos por segundo. Para el apartado B, hemos de calcular primero el volumen del combustible por cada ciclo y lo haremos en base a la relación de mezcla que nos han dado. Conocido el volumen de la mezcla, es decir, de medio litro, tendremos el volumen de combustible. Y para calcular la masa, lo que haremos será utilizar la densidad de ese combustible. Tendremos así aproximadamente unos 3,41 por 10 elevado a menos 5 kilogramos por cada ciclo. Para calcular ahora el calor absorbido y el trabajo efectivo por cada ciclo, lo que haremos será plantear la ecuación del calor sabiendo que el calor absorbido será el mismo calor que se produce en C, es decir, el calor de combustión. Ese calor de combustión será la masa del combustible por el poder calorífico y obtendremos el calor de ese ciclo. Luego el trabajo en ese ciclo será, según el rendimiento, y despejando el trabajo, ese otro valor. Como veis, bastante pequeño, 0,362 kilojulios por cada ciclo. La potencia absorbida y efectiva, expresada en vatios, la vamos a calcular en base al número de ciclos y al calor absorbido o calor de combustión. Fijaos que es muy importante poner los factores de conversión de un vatio que equivale a un julio partido por segundo. Eso nos dará una potencia de unos 23.500 vatios. Y para calcular la potencia efectiva nos basamos en el rendimiento. Es decir, el rendimiento será la potencia efectiva entre la potencia absorbida. Despejando tenemos esa potencia y nos saldrá aproximadamente unos 6.000 vatios. Recuerdo que el rendimiento del motor es del 25,65%. Fijaros que poca cantidad de potencia es efectiva o útil. Para terminar nos queda calcular el torque o el par motor, definido por la potencia efectiva o útil por la velocidad del motor que nos dan como dato. Teníamos unas 2.000 revoluciones por minuto. Para esa velocidad angular, el par motor es de 28,80 newton por metro. Bueno, espero que os haya servido estos dos ejemplos tipo de un ciclo Otto. En el siguiente veremos el ciclo diésel.